Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el video, me gustaría saber desde dónde nos escuchan. Los leo en comentarios. La casa se alzaba al final del camino de tierra, con sus paredes descascaradas y ventanas que parecían ojos ciegos observando a los recién llegados. La familia Morales no había querido mudarse tan lejos de la ciudad, pero el precio había sido imposible de rechazar. Demasiado barato para una propiedad tan grande, había dicho el agente inmobiliario con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lucía, de 7 años, fue la primera en cruzar el umbral. Sus zapatos pequeños dejaron huellas en el polvo acumulado, como si la casa hubiera estado esperando en silencio durante años. Esa misma noche, mientras sus padres desempacaban cajas en medio de susurros agotados, la niña comenzó a hablar de Ángel. «Es mi amigo», dijo, mirando hacia el rincón vacío de su habitación. «Dice que vivía aquí antes que nosotros». Sus padres intercambiaron una mirada cómplice. Un amigo imaginario, nada fuera de lo común para una niña en un lugar nuevo. Pero al día siguiente, Mariana encontró la puerta del sótano abierta, a pesar de haberla cerrado con llave. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, escucharon susurros provenientes del pasillo, como si dos niños conversaran en voz baja. Carlos revisó cada habitación, linterna en mano, pero solo encontró silencio y sombras. Fue al tercer día cuando Mariana vio los arañazos. Finas líneas rojas cruzaban los brazos de Lucía, como si pequeñas garras hubieran intentado sujetarla. La niña no lloró al ser cuestionada. Solo sonrió y dijo: «Ángel a veces se emociona cuando jugamos». Esa noche, mientras el viento gemía fuera de la casa, Carlos juró haber visto una figura pequeña y oscura asomarse por el pasillo. Pero cuando encendió la luz, no había nadie, solo el eco de una risa infantil que se desvanecía en la oscuridad. Las noches en la casa se volvieron una coreografía de sombras y sonidos imposibles. Mariana comenzó a despertarse sistemáticamente a las 3:17 am con la sensación de dedos pequeños recorriendo su espalda. Pero al encender la lámpara, solo encontraba el cuarto vacío y el eco de unos pasos apresurados que parecían esfumarse a través de las paredes. Una madrugada, el llanto gutural de un gato en el jardín la sacó de su sueño intranquilo. Siguiendo el sonido hasta la habitación de Lucía, se detuvo en el umbral. La niña estaba sentada en la cama, iluminada solo por la luna que se filtraba entre las cortinas, sus labios moviéndose en un murmullo constante, como manteniendo una conversación animada. Pero lo que heló la sangre de Mariana fueron las respuestas que parecían venir del espacio vacío junto a ella. Crujidos en las tablas del piso que seguían un ritmo conversacional, el susurro del viento formando palabras indistintas entre las rendijas de la ventana. «¿Con quién hablas, cariño?». Lucía giró la cabeza con una fluidez antinatural. Sus ojos reflejaban la luz lunar como los de un animal nocturno. «Ángel dice que ustedes no lo quieren aquí», respondió con una voz que no era del todo la suya, mientras sus pequeños dedos acariciaban el espacio vacío a su lado como si acariciaran el cabello de alguien. Pero a él no le importa. Esta siempre fue su casa. Mariana sintió como el aire se espesaba alrededor suyo, como si múltiples manos invisibles estiraran los hilos de la realidad. Algo en el rincón más oscuro de la habitación respiraba con un sonido húmedo y entrecortado. Esa misma noche, Carlos despertó sobresaltado al sentir un peso en el borde de la cama, como si un niño se hubiera sentado allí. Al estirar la mano, sus dedos encontraron una humedad fría que se evaporó al contacto con la luz del amanecer. En el pasillo, las tablas del piso crujieron bajo un peso inexistente, marcando el camino desde su habitación hasta la de Lucía.
Al revisar las cámaras de seguridad que habían instalado la semana anterior, por si acaso, descubrieron que todas habían dejado de grabar exactamente a las 3:17 am. La última imagen captada fue la puerta de la habitación de Lucía abriéndose sola, con una sombra alargada proyectándose desde dentro que no coincidía con los muebles de la habitación. Una sombra con la silueta perfecta de un niño pequeño sosteniendo algo que podrían haber sido tijeras o tal vez garras. Los dibujos de Lucía comenzaron a cambiar. Donde antes había casas con chimeneas humeantes y soles radiantes, ahora surgían figuras alargadas con bocas abiertas en gritos silenciosos. Los trazos infantiles mostraban habitaciones distorsionadas, con puertas que se convertían en fauces y ventanas que sangraban. En cada hoja, sin falta, aparecía la misma figura sombría, un niño de contornos difusos, siempre de pie junto a una versión oscurecida de Lucía. Carlos encontró uno de esos dibujos pegado con cinta en el espejo del baño. Al despegarlo, descubrió que el reverso estaba cubierto de frases escritas en una letra temblorosa, como si la mano que las trazó hubiera forcejeado contra algo. No los dejes ir, no los dejes ir, no los dejes ir. La repetición obsesiva se extendía hasta los bordes del papel, donde la presión del lápiz había roto la superficie en algunos lugares. Esa noche, mientras revisaban los cuadernos de la niña, un estruendo proveniente de la sala los hizo saltar. El televisor se había encendido solo. En la pantalla, líneas de interferencia bailaban antes de revelar una imagen granulada. Un niño de espaldas, inmóvil, frente a una pared desconocida. Poco a poco, como si sintiera el peso de sus miradas, comenzó a girar. Lucía apareció en el umbral, pálida como la cera. Ángel quiere que vean, susurró. Cuando el niño en la pantalla terminó de girarse, reveló ojos completamente negros y una sonrisa que se extendía más allá de lo humano. La transmisión se cortó en ese instante, dejando solo un zumbido agudo que hizo sangrar los oídos de los adultos. Fue entonces cuando notaron que Lucía sostenía algo detrás de la espalda. Al obligarla a mostrar sus manos, descubrieron las tijeras de la cocina, afiladas y limpias. ¿Para qué son, mija?, preguntó Carlos con voz quebrada. La niña miró hacia el rincón más oscuro de la sala antes de responder. Para cuando Ángel quiera jugar a cirujano otra vez. Esa noche, mientras sus padres fingían dormir, las cámaras de seguridad captaron a Lucía caminando hacia el sótano con las tijeras brillando bajo la luz de la luna. Algo o alguien la seguía de cerca, borroneando la imagen cada vez que pasaba frente a los lentes. Y en el espejo del baño, donde antes estuvo el dibujo, alguien había escrito con vapor: «Pronto seremos 3». Los vecinos comenzaron a evitar la propiedad. Carlos notó cómo la señora Martínez, del otro lado de la calle, hacía la señal de la cruz cada vez que pasaba frente a su casa. El cartero dejaba los paquetes en la entrada sin tocar la puerta. Hasta los gatos callejeros, que antes merodeaban por el jardín, ahora silbaban y arqueaban el lomo antes de huir al anochecer. Una tarde, mientras revisaba el buzón, Carlos interceptó al viejo don Ramón, quien llevaba 40 años viviendo en la colonia. El anciano escupió al suelo antes de hablar. «Esa casa tiene hambre», murmuró, ajustándose el sombrero como para protegerse del sol. «En los 80, una familia se mudó como ustedes. El niño desapareció. La historia salió a cuentagotas, entre tragos de mezcal y miradas nerviosas hacia las ventanas de la casa. Ángel Ortega, de 8 años, vivió allí con sus padres hasta el invierno de 1987.
Según el expediente policial, el padre, un hombre violento dado a los celos enfermizos, creyó que el niño no era suyo. Una noche, después de golpear a su esposa hasta dejarla inconsciente, encerró al pequeño en el sótano. Nadie volvió a verlo con vida. El tipo juró que el niño se había escondido. Don Ramón apretó el vaso hasta blanquear los nudillos. Pero cuando la policía revisó, nada. Solo encontraron esto. Del bolsillo sacó una foto desgastada. Un niño de ojos grandes sosteniendo un osito de peluche, de pie frente al mismo árbol que aún crecía en el jardín. Detrás, en la ventana del segundo piso, una figura oscura se recortaba contra el cristal. Esa noche, mientras revisaban archivos en línea, Mariana encontró la noticia del periódico. Desaparece niño en extrañas circunstancias. Padre se suicida en prisión. La foto mostraba a agentes sacando algo del sótano. Al ampliar la imagen, Carlos dejó escapar un juramento. Las paredes del sótano estaban cubiertas de arañazos, pequeños, como de manos infantiles. Un golpe en la puerta los sobresaltó. Al abrir, encontraron el osito de la foto, ahora mugriento y con un ojo faltante sobre el felpudo. Lucía apareció detrás de ellos, abrazando un muñeco idéntico que jamás le habían comprado. Ángel dice que su papá lo empujó, murmuró mientras mecía el peluche, pero que él se quedó. En ese momento, todas las luces de la casa parpadearon. Del sótano llegó un golpe sordo, luego otro, como si alguien estuviera subiendo las escaleras muy despacio. Lucía sonrió por primera vez en semanas. Ya viene. El sótano exhalaba un aliento a tierra húmeda y carne olvidada. Carlos descendió con la linterna temblando en sus manos, cada escalón crujiendo como un hueso roto bajo su peso. Las paredes, que alguna vez fueron de concreto liso, ahora mostraban surcos profundos, como si generaciones de dedos desesperados hubieran arañado la piedra durante décadas. En el último peldaño, la luz reveló lo que había estado golpeando: el osito de peluche. Colgado de una viga con un lazo hecho de tiras de tela, su único ojo de vidrio reflejaba el haz de luz con un brillo antinatural. Alrededor, dispuestos en círculo perfecto, había docenas de juguetes antiguos, coches oxidados, muñecas con las caras quemadas, un sonajero que tintineaba aunque no corría ni una gota de aire. Carlos retrocedió justo a tiempo para ver cómo algo se movía detrás de los muebles viejos. No una rata, no una sombra, sino una figura pequeña que se arrastraba con movimientos espasmódicos, como si sus articulaciones estuvieran rotas en lugares incorrectos. Las cámaras que instaló esa tarde captaron lo que sus ojos se negaban a aceptar. A las 3:17 am, Lucía bajó al sótano sola. Pero no estaba sola. Algo se arrastraba detrás de ella, una silueta que la cámara no podía enfocar claramente, como si estuviera hecha de humo y estática. En el video, Lucía se sentó en el centro del círculo de juguetes y comenzó a cantar una canción de cuna distorsionada. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Cuando la figura oscura se acercó, el video se llenó de interferencia. En los últimos fotogramas claros se veía a Lucía extendiendo los brazos en un abrazo hacia la nada, mientras su espalda se arqueaba en un ángulo imposible. Al día siguiente, Mariana encontró a su hija frente al espejo del baño. En el cristal empañado, alguien había escrito con un dedo: "No pueden sacarme". Y debajo, en letras más pequeñas: "Porque ahora soy ella". Lucía giró lentamente. Sus ojos, antes llenos de vida,
ahora reflejaban un vacío que no pertenecía a una niña. Cuando habló, su voz era un coro de susurros superpuestos. Ángel ya no necesita esconderse. En su muñeca izquierda, como grabado con uñas, sangraba una palabra fresca. Bienvenido. El cambio fue lento pero implacable, como la oscuridad que devora los últimos rayos de sol. Lucía dejó de llamarlos mamá y papá. Ahora eran Mariana y Carlos, pronunciados con una precisión adulta que no encajaba en su voz infantil. Sus movimientos adquirieron una fluidez extraña, como si estuviera aprendiendo a usar su cuerpo por primera vez. Mariana la encontró una tarde en la cocina, de pie frente al cuchillero. No se movió al escuchar los pasos de su madre, solo inclinó la cabeza con un ángulo antinatural. Lucía, susurró Mariana, con el corazón latiéndole en la garganta. La niña giró lentamente. En sus manos sostenía el cuchillo de filetear, la punta apoyada contra su propia muñeca derecha. Un hilo de sangre descendía por su piel pálida. No duele, dijo, y su sonrisa mostraba demasiados dientes. Ángel dice que nunca duele después. Carlos instaló cerraduras en el exterior de la puerta de Lucía esa misma noche, pero a la mañana siguiente las encontró abiertas, las bisagras retorcidas, como si algo increíblemente fuerte las hubiera forzado desde dentro. El pediatra no supo explicar los moretones que ahora cubrían los brazos de la niña, ni las extrañas marcas de presión alrededor de su cuello. Las pruebas psicológicas arrojaron resultados contradictorios. Lucía podía recitar eventos históricos con precisión académica, pero no recordaba su propio cumpleaños. Cuando el médico le mostró un dibujo del sistema solar, señaló un punto entre Marte y Júpiter y dijo: «Ahí es donde me esperan». La noche del 10º día, la casa despertó. Las paredes sudaban un líquido oscuro que olía a cobre viejo. Los espejos reflejaban figuras que no estaban en la habitación. Y en el pasillo principal, las fotografías familiares amanecieron con los rostros de los adultos cuidadosamente cortados, dejando solo a Lucía en cada una, su imagen intacta, pero sus ojos raspados con algo afilado. Mariana se despertó con un grito ahogado al sentir dedos pequeños recorriendo su espalda. Al abrir los ojos, vio a Lucía de pie junto a la cama, su silueta iluminada por la luna. «No los dejes ir», murmuró la niña, pero la voz era áspera, masculina, saliendo de una garganta que no estaba hecha para esos tonos. Cuando las luces parpadearon, revelaron lo que se escondía detrás de Lucía, una figura alta y delgada, con las articulaciones demasiado largas, inclinada sobre el hombro de la niña como un maestro satisfecho. Su rostro era una nebulosa de rasgos cambiantes, pero en todos había una constante: los ojos completamente negros y la sonrisa, esa sonrisa imposiblemente ancha. Carlos llegó corriendo con el bate de béisbol en mano, pero para entonces solo encontró a su esposa desmayada y a Lucía acurrucada en un rincón, canturreando una canción que no le habían enseñado. Aquí yace Angelito, emparedado y solito, esperando que otro niño le preste su cuerpecito. En la pared detrás de ella, escrito con lo que esperaban, era pintura roja. Una sola palabra brillaba bajo la luz de la luna: pronto. El padre Mendoza llegó al atardecer, cuando la casa respiraba con más fuerza. Sus pasos crujieron sobre las tablas del porche, cada una gimiendo como si protestara por su presencia. El sacerdote anciano llevaba en sus manos un misal gastado y un rosario que había pertenecido a su madre. Sus ojos, opacos por las cataratas, barrieron la fachada de la casa con una mirada que parecía ver más allá de los ladrillos y el yeso.
No está solo, murmuró al cruzar el umbral, sus labios secos formando las palabras con dificultad. Hay hambre en estas paredes. La ceremonia comenzó en la sala, donde las sombras se acumulaban más densas. El padre roció agua bendita en los rincones mientras recitaba las oraciones en un latín gutural. Las gotas silbaban al tocar el suelo, evaporándose en nubes de vapor fétido. Carlos y Mariana observaban desde la puerta, abrazándose el uno al otro. Lucía había sido encerrada en su habitación, pero sus risas agudas se filtraban por las rendijas, acompañadas de otro sonido: uñas arañando madera desde dentro del armario. El padre Mendoza avanzó hacia el sótano, su sotana ondeando en una brisa que no existía. Al descender, las velas que llevaba se apagaron una por una, como si manos invisibles las sofocaran. En la oscuridad, su voz tembló por primera vez en 40 años de ministerio. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El golpe lo lanzó contra la pared. Algo enorme e invisible lo impactó en el pecho, rompiendo 3 costillas con un crujido seco. El misal cayó abierto, sus páginas arrancadas por una fuerza maligna y esparcidas como hojas muertas. El rosario estalló, las cuentas de madera incrustándose en las paredes como proyectiles. Arriba, Lucía comenzó a gritar. No era el grito de una niña, sino algo más antiguo, más rabioso, que hacía vibrar los vidrios de las ventanas. La puerta de su habitación se abrió de golpe, revelando a la pequeña suspendida en el aire, su cuerpo arqueado en una contorsión que amenazaba con romperle la columna. «¡Sal de ella, inmundo!», rugió el sacerdote, escupiendo sangre mientras se aferraba al escalón. «En el nombre de Cristo te ordeno». Lucía giró la cabeza hacia él. Sus ojos eran pozos de tinta que se extendían hasta sus sienes. Cuando habló, fueron 3 voces las que emergieron de su garganta: la de ella, la de un niño y algo más profundo, algo que resonaba como muchos susurros a la vez. «Nosotros estuvimos primero». El piso tembló, las paredes sangraron. En cada espejo de la casa, figuras espectrales surgieron, sus manos aplanadas contra el cristal como queriendo salir. El padre Mendoza logró balbucear una última oración antes de que otro golpe invisible lo dejara inconsciente. Cuando Carlos corrió hacia él, encontró las palabras «no es suya», talladas en la piel del anciano. Las letras frescas y rojas, como si algo hubiera escrito directamente en su carne. En el silencio repentino que siguió, Lucía cayó al suelo con un suave golpe. Se incorporó, estiró el cuello como si probara un cuerpo nuevo y sonrió. «Ya es demasiado tarde», dijo con perfecta calma, limpiándose un hilo de saliva negra que le caía de la boca. «Ángel dice que ahora somos familia». Fuera, en el jardín, el osito de peluche apareció colgado nuevamente del árbol. Esta vez llevaba un pequeño vestido que coincidía con la ropa que Lucía había usado el día anterior. Y en el sótano, donde el padre Mendoza había caído, las páginas esparcidas del misal se habían reorganizado para formar un mensaje en el suelo polvoriento. «Ahora somos 3». El padre Mendoza murió en la ambulancia. Sus últimas palabras fueron una advertencia entrecortada, sus pulmones llenos de un líquido oscuro que los paramédicos no pudieron identificar. «No es la niña», alcanzó a susurrar antes de que su cuerpo se convulsionara y quedara quieto. La autopsia reportaría más tarde que sus órganos internos mostraban señales de avanzada descomposición incompatible con el tiempo transcurrido desde su muerte. En la casa, una falsa calma se instaló.
Lucía volvió a ser casi la de antes. Casi. Jugaba en silencio, comía sin quejarse, iba a la escuela. Pero a veces, cuando creía que no la miraban, su boca se movía en diálogos mudos con el aire vacío. Y en las fotos que ahora se atrevían a tomar, siempre había algo incorrecto en su expresión. Una sombra que no seguía la fuente de luz, dientes demasiado afilados para una niña, ojos que reflejaban algo que no estaba en el cuarto. Mariana comenzó a soñar con el sótano. En sus sueños, bajaba las escaleras y encontraba a Lucía sentada en el círculo de juguetes, peinando el cabello de algo que llevaba puesta su propia cara como máscara. «Tienes que quedarte», le decía la criatura con voz de Lucía mientras su verdadera hija lloraba en un rincón, cubierta de arañazos y moretones. Carlos compró un arma. La guardaba bajo la almohada, aunque algo le decía que las balas no servirían de nada contra lo que ahora compartía su hogar. A veces, en el silencio de la madrugada, escuchaba pasos infantiles recorriendo el pasillo, deteniéndose frente a su puerta, y una voz que no era la de su hija, susurrando: «Papá, ¿puedo entrar?». La última noche comenzó como las demás. Mariana se despertó con la sensación de dedos huesudos recorriendo su espinilla. Al abrir los ojos, vio a Lucía de pie junto a la cama, su figura iluminada por la luna que se filtraba entre las cortinas. Pero algo era distinto. La niña no respiraba, no parpadeaba, y sonreía con una expresión que nunca antes le habían visto. «No los dejes ir», murmuró, pero la voz era la del padre Mendoza, ahora distorsionada como si saliera de una grabación dañada. Carlos alcanzó el arma bajo la almohada, pero cuando apuntó, Lucía cambió. Su cuerpo se alargó, las articulaciones crujiendo al reacomodarse en una postura imposible. La boca se extendió hasta las orejas, mostrando filas de dientes puntiagudos, y cuando habló de nuevo, fueron todas las voces a la vez. «Ya somos 3». En el pasillo, el sonido de juguetes arrastrándose por el suelo. En el sótano, un golpe rítmico contra las paredes. Y en cada espejo de la casa, las figuras tras el cristal comenzaron a reír. Cuando el primer rayo de sol tocó la fachada de la casa, todo estaba en silencio. Las maletas empacadas junto a la puerta principal nunca serían usadas. El auto permaneció en la cochera, las llaves todavía colgando del gancho, y en el jardín, bajo el árbol donde alguna vez colgó un osito de peluche, 3 figuras de barro aparecieron alineadas. Un hombre, una mujer, y entre ellos algo que trataba de parecer una niña. El nuevo dueño de la casa, un soltero joven que la compró por una fracción de su valor, encontró los juguetes en el sótano. Le parecieron curiosos, anticuados. Los dejó donde estaban. A veces, cuando pasa frente al espejo del pasillo, cree ver reflejadas 3 figuras en lugar de una, pero siempre lo atribuye a la imaginación. Y cuando escucha pasos en el sótano, sonríe y piensa que son gatos. Después de todo, el agente inmobiliario le aseguró que la casa estaba completamente vacía cuando la compró, totalmente vacía, excepto por el círculo de juguetes antiguos que alguien olvidó recoger y el osito de peluche que ahora cuelga del árbol en el jardín, con un nuevo ojo de vidrio que no tenía antes, un ojo que parpadea y observa y espera,